Televidentes, el programa Hablemos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. Semana a semana, este programa nos lleva al debate, al análisis respecto de temas de carácter legal. En esta oportunidad nos acompaña un magíster en Derecho Constitucional, Administrativo y Político, ex diputado provincial de Manabí, miembro de la Asociación Mundial de Justicia Internacional, conferencista ecuatoriano que recorre algunos países latinoamericanos brindando lo que significa el conocimiento en materia constitucional latinoamericano y mundial. Me refiero al doctor Francisco Velázquez García, un amigo de esta casa, un ex profesor también de esta Universidad San Gregorio de Portoviejo. Queremos agradecer a Televisión Manabita, Canal 30, a Hippie TV del Cantón Hippie-Japa, Jama TV del Cantón Jama, Hechos Ecuador del Cantón Chone, San Gregorio TV en YouTube, que transmiten semana a semana este programa de nuestra universidad. La temática de esta semana será precisamente las reformas parciales en la Constitución que se avecinan luego de una consulta popular que se ha autorizado por parte del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido a nuestro compañero Alberto Vélez, quien también semana a semana nos acompaña hoy en esta nueva temporada que tenemos del programa Hablemos Derecho. Distinguidos televidentes, qué placer estar con ustedes. Reciban este abrazo de la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Honrado de contar con un distinguido amigo de esta casa, que seguro él asiente como propia, el doctor Francisco Velázquez, y pues asimismo con el de estar junto a nuestro señor canciller, el doctor Marcelo Farfán. Un placer. Muchísimas gracias, Alberto. Doctor Francisco Velázquez, muchísimas gracias por estar una vez más en nuestro programa. Bienvenido a esta casa, bienvenido a este programa. Gracias por colaborar con nosotros. Gracias por la honrosa invitación. Es un privilegio compartir este programa que es del conocimiento jurídico, la promoción del derecho. Honrado, reitero, de participar en este evento televisado que es un aporte ineluctable para el mejoramiento de la calidad del conocimiento jurídico. Muy bien, muchísimas gracias. Y entrando en materia, entonces, colega Francisco Velázquez, a finales del mes de julio, realmente ha surgido ya la sentencia de la Corte Constitucional que autoriza la celebración de una consulta popular respecto de dos preguntas que ha hecho un grupo de ciudadanos encabezados por el doctor Pablo Dávila, ex miembro o ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de manera transitoria. ¿Está de acuerdo que se pueda proceder a hacer este tipo de consultas a la Corte Constitucional? ¿El motivo por el cual se plantea esta petición es correcto, es adecuado desde su perspectiva? El sistema constitucional democrático en el Ecuador se sustenta en la justicia constitucional, que la representa la Corte Constitucional de acuerdo al artículo 429, el 436 y 437 de la misma Constitución, donde se le facultan las atribuciones. Fundamentalmente, la Corte opera bajo el mecanismo del control de constitucionalidad. No se puede desarrollar o implementar ningún proceso si no se cuenta previamente con el control pertinente de constitucionalidad. Es viable, es legal, es constitucional que la iniciativa normativa como propuesta de la ciudadanía tiene que ir primero a la Corte Constitucional. Y esta Corte, este organismo, como órgano de interpretación constitucional, se pronuncia y dictamina cuál es la vía pertinente, si es para enmienda, si es para reforma parcial o para convocatoria de una asamblea constituyente. Esa reforma parcial, y nos referimos de manera expresa a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿es correcto que se la haga a través de una reforma parcial o debe necesariamente una asamblea constituyente hacerlo? Esa es una interrogante que se hacen los ecuatorianos, que se la planteamos directamente a usted. Mire, el artículo 441 de la Constitución habla de las enmiendas.
siempre que no altere los elementos constitutivos del Estado ni restringa derechos ni garantías. Correcto, ese no es el caso. El artículo 442, asimismo, no altera los elementos constitutivos, pero sí se pueden hacer reformas parciales que justamente no afecten la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Es viable, aplicando el 442 de la Constitución, que se realice una reforma parcial con el objeto de cambiar cierta estructura de un organismo del Estado, en este caso el Consejo de Participación y Control Social. Eso es pertinente. Lógico que en este momento estamos en la fase inicial. Los peticionarios presentaron a la Corte... Pero ya hablaremos de eso durante el desarrollo y antes de que se lo vaya a preguntar nuestro compañero Alberto Vélez. Una pregunta, ¿no? Estamos conscientes de que el sistema tradicional en el mundo entero prácticamente y sobre todo el occidente tiene tres funciones o poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero Ecuador y Bolivia y también Venezuela reformaron su constitución a través de Asamblea Constituyente y establecieron dos funciones más del Estado, en el caso del Ecuador. Y una de esas funciones es la función de transparencia y control social. Al eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no se está cambiando la estructura de la funcionabilidad del Estado? Si somos absolutamente objetivos. Mire, Ecuador rompió y superó a Montesquieu. Así es. Que creó las tres funciones del Estado en su memorable obra El espíritu de las leyes. Nosotros ahora, a partir del 2008, tenemos dos funciones adicionales. Lo que se pretende es eliminar el Consejo de Participación, que es el órgano de funcionamiento interno de la función de transparencia y control social. Se elimina el Consejo de Participación. ¿Quién lo elimina? El mandante, el pueblo, cuando se lo convoque a referéndum. Y el axioma jurídica que dice, y el axioma jurídico que sostiene, y usted como constitucional dice que las cosas en derecho se deshacen de la misma manera que se hacen. Si fue una asamblea constituyente la que estableció el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿sí?, que creó el Consejo, este Consejo de Participación Ciudadana, no es el que interviene ahora, sino de una manera distinta, ¿no se rompe ese principio universal? No, porque se está eliminando es al órgano interno, no a la función. Ahí sí tendríamos que necesariamente ir a la Asamblea Constituyente para eliminar la función de transparencia y control social. En el supuesto caso que se elimine el Consejo de Participación, la función continúa en sus atribuciones establecidas en la Constitución en el 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10. Lo que se hace es eliminar al Consejo y esas atribuciones son trasladadas al Congreso, a la Asamblea Nacional, que ahora se habla también de una Cámara ya de Senado que lo podemos analizar más adelante. Es decir, doctor, no está afectando. Correcto, gracias. Hay un análisis que creo que es necesario hacer. En las preguntas que formula Dávila a la Corte, estas sean aprobadas, ya hubo el dictamen pertinente con fecha 21 de agosto, lo tenemos en nuestras manos y es de conocimiento público. Hay que establecer una de las premisas que con las cuales Dávila fundamenta sus peticiones. Él dice, lo voy a decir de manera textual, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un órgano extremadamente peligroso para la democracia del país. ¿Cuál es su lectura respecto a eso y por qué pone en riesgo la democracia este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, es una apreciación del ciudadano que usted menciona. No conozco, él debería ampliar las razones para este hecho. Pienso en lo personal que este ha sido un órgano inoficioso, que se ha manejado más con una característica de nombrar a los afectos del Ejecutivo de la época anterior. En verdad se hicieron concursos de merecimientos y oposición, pero estaba eso inducido a favorecer a quienes tenían la venia del interés del Ejecutivo. Lógicamente que no ha habido la transparencia,
que es un sentido contradictorio a una de las funciones de esta función del Estado, que es combatir la corrupción. Así es. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción con un organismo totalmente afecto a la política vertical de arriba hacia abajo del gobierno, que usufructó esta función para acomodar a sus fichas en los diferentes aparatos del sector público? Y yo lo puedo decir categóricamente porque fui miembro seleccionado entre los 12 profesores universitarios de todas las universidades públicas y privadas para elaborar el banco de preguntas del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral. Estuvimos 8 días elaborando 2000 preguntas. Y sin embargo, me sorprendió ver que muchas personas que fueron ya designados para el tribunal no reunían los requisitos, ni menos habían respondido adecuadamente a ese banco de preguntas. Doctor, un distinguido editorialista de El Universo, a quien tuvimos el gusto de entrevistar, el doctor Alvear, él genera una sentencia que a mí me parece lapidaria, pero importante para rescatarla, y quisiera saber si usted la comparte. Dice que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social terminó siendo un engendro, un apéndice del Ejecutivo en desmedro de la separación de poderes y para la cooptación del Estado por grupos que usufructuaron la corrupción llevada a niveles nunca jamás registrados. ¿Cree usted que esto sea cierto? Mire, en el anterior programa que ustedes han tenido la gentileza de invitarme, comentaba que soy contrario a la existencia de esta función, no solamente del Consejo de Participación, de la función, porque ha sido insustancial en su producción para el sistema democrático, político democrático del Estado ecuatoriano. Son teorías, son ensayos, igual como la función electoral tan cuestionada. Tenemos que sí fortalecer las 3 funciones tradicionales, que si bien han sido imperfectas, pero no tan vinculadas a los intereses de quien ostenta el poder central. El Ejecutivo no ha sabido manejar con equilibrio esta función y ha utilizado este órgano de funcionamiento interno para otras situaciones de carácter ya política, de carácter de integración de un equipo a favor de la propuesta central. Entonces quizá la desconfiguración del espíritu montesquiano en su trinomio básico de las funciones del Estado fue hecha quizá con protervos fines y hubo ya una preparación previa para establecerlas en la medida en que ellas iban a servir como elementos cómplices para lo que vimos en estos aciagos 10 años del correísmo, doctor. Definitivamente hubo una planificación proterva. Se gastó ingentes recursos económicos, se acomodaron las fichas, se hicieron los nombramientos, después se hizo un sainete con estos famosos concursos, pero eso no generó sino la inconformidad de muchas personas, del ciudadano, porque inclusive hasta las veedurías ciudadanas son manipuladas, a excepción de ciertos prestigiosos ciudadanos de bien, pero muchos se prestaron para seguir el juego de este acomodo. Así no se hace país, así no se estructura una política verdaderamente de transparencia, de inclusión. Esta Constitución ecuatoriana, que es inclusiva y participativa, es en muchos aspectos utópica, bondadosa en tantos derechos. 444 artículos conforman la Constitución. ¿Acaso somos mejores porque tenemos una Constitución extensa? ¿O tenemos una Constitución perfecta? ¿O un Estado perfecto? No. Es mejor Estado el que tiene una Constitución realmente necesaria al orden interno y externo de la República del Ecuador. Muy gentil, doctor. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado Francisco Velázquez. Vamos a ir a anuncios institucionales. Este es un programa de la universidad y por lo tanto promocionamos nuestras carreras y nuestros programas de carácter académico. Volvemos enseguida con nuestros queridos televidentes. Inicio de espacio publicitario.
que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Comunicar es expresarte, es sentir lo que piensas, es darle sentido a tus palabras. La comunicación te lleva a transformar el mundo en que vivimos. Ese mundo necesita de alguien como tú. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, tocó la cama. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Mira a tu alrededor. No harán falta palabras para decir cuán importantes son tus objetivos. Entregar cada minuto de estudio con la idea de ser el mejor es la constante de todos mis días. Dedicación, esfuerzo y confianza son la clave para llegar al éxito. Y es que me siento preparado, siento mis ganas de salir al mundo y mostrar lo aprendido. Hoy estoy decidido a comunicar mis sueños. Hoy estoy seguro de decir que este es mi lugar. Porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento de nuestro programa Hablemos Derecho. Reforma parcial a la Constitución es la temática que estamos analizando con el doctor Francisco Velázquez García. En el primer segmento escuchábamos la opinión de nuestro invitado y señalaba que se puede hacer esta reforma parcial. Vamos ahora, ya dentro del aspecto muy real y objetivo, la Corte Constitucional señaló que en su fallo, que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no implica limitación alguna y menos todavía restricción a los derechos de participación. Y en su dictamen señala que debe llevarse para esta reforma el procedimiento establecido en el artículo 442 de la Constitución. Ese procedimiento, doctor Francisco Velázquez, acertado en solicitar entonces la petición al Consejo Nacional Electoral para que entregue el código respectivo y pueda comenzar a recolectar las firmas para poder llamar a consulta popular. La Corte se pronunció por un dictamen de procedimiento, que es la fase inicial. Califica y considera pertinente que la vía adecuada constitucionalmente en la reforma parcial es el artículo 442 de la Constitución. Y dispone la entrega de formularios a los peticionarios por parte del Consejo Nacional Electoral para que recojan las firmas del 1% del registro electoral y tienen 180 días para entregarlo a la Asamblea este proyecto normativo. En la especie, ¿cuánto vendría a ser el 1% de la población? Más o menos del registro electoral unos 134, 135 mil firmas. Que posteriormente tiene que haber un proceso interno de convalidación, de revisión. O validación de la firma, ¿no? De cotejo de las firmas. Correcto, así es. Eso se entrega, el proyecto con el anexo, donde van las preguntas, para que la Asamblea Nacional proceda a los dos debates. El primero, 45 días posteriores a la entrega del proyecto, y luego al segundo debate, 90 días, plazo, para que la Asamblea resuelva aprobar o no. Si esto es así, favorable, entonces ahí interviene ya la Corte Constitucional en un dictamen por referendo, de acuerdo al artículo 102 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y control constitucional. Eso quiere decir que la Corte tiene que emitir, ahí sí ya, sentencia. Ahora es un dictamen. Esa sentencia, la convocatoria del referendo, es donde ya se establece la participación directa de los electores para pronunciarse por las preguntas que le están formulando los peticionarios de esta reforma parcial.
Doctor Alberto Vélez. Doctor, dentro de estas peticiones que formularan en su momento, como lo habíamos dicho, tanto el doctor Dávila como ahora, que fueron dos grupos que coincidieron un poco en los pedidos, también se encontraban algunas minucias que no lo eran tanto, quizás se quisieron ver de esta manera, como era, por ejemplo, que los legisladores tuviesen al menos 21 años, que los legisladores tuviesen título universitario, en la medida en que esto mejoraría la capacidad legislativa de quienes conformen este órgano tan importante. Esto ha sido negado por la Corte en función de considerar que hay un retroceso de derechos y que se afecta pues, ciertos principios fundamentales que no pueden ser revistos en la Constitución. Yo pienso que conforme lo hemos conversado ya en este programa con diferentes invitados, debe subirse el nivel de la legislatura. Y por eso me parece bien interesante que la jueza constitucional Carmen Corral Ponce hace un voto concurrente con un análisis donde muestra cómo en el mundo se establecen edades, se establecen límites, se establecen características profesionales del legislador. Es dable que en nuestro medio sigamos sosteniendo aquello que ha permitido a gente supinamente ignorante acceder a la función legislativa de nuestro país. Bien, la propuesta de la reforma parcial conlleva también a otros cambios, como la bicameralidad parlamentaria. Nosotros, como Estado ecuatoriano, en 1830 iniciamos con un Congreso unicameral, hasta 1843. Y así sucesivamente ha habido una alternabilidad. La bicameralidad, por ejemplo, fue hasta el año 79. 79, claro, con la reforma. 40 años acá hemos manejado el Parlamento unicameralmente. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber dos cámaras, la baja y la alta, los diputados y los senadores. Anteriormente también se llamaban los representantes y los senadores. Pero cada una de estas cámaras, en lo personal, conceptúo que tiene que haber requisitos de exigibilidad y de rigurosidad. Claro. Por ejemplo, la Cámara del Senado tiene que estar integrada por personas de conocimientos, de preparación, de experiencia y de una determinada edad. Anteriormente, para ser senador se necesitaba tener 45 años, así como cuando se designaba a los miembros de la Corte de Justicia, de la Corte Suprema, como se llamaba anteriormente, 45 años de edad. Pero ahora, de acuerdo al artículo de la Constitución, el 119, establece 18 años de edad. Ni siquiera dice saber leer y escribir. Una persona que no sabe leer y escribir puede ser candidato a la Asamblea, porque no hay más requisitos que 18 años, ser ecuatoriano y estar en uso de sus derechos políticos y nada más. Lógicamente, ahora se dice que es una regresión de derechos. Al no aceptarse, la edad mínima de 21 años para ser diputado o 35 para ser senadores. No, tiene que ser 18 años, porque se está entendiendo por parte de la Corte, en lo cual yo no comparto esto, de que es una regresión de derechos. Estamos buscando la calidad de representantes. O sea, es el interés nacional por encima de un ciudadano cualquiera que tiene legítimo derecho a ser elegido. El problema es, por supuesto, ¿no? que la democracia directa nos está trayendo este problema. Todas las personas tienen derechos. Y los derechos de participación se están malinterpretando. Esto de elegir y ser elegido. No hemos aprendido nada de los griegos ni de los romanos, pero no que podemos, nos dejaron las instituciones y por eso perduran hasta este tiempo. Pero no podemos hacer responsables al Ecuador entero. Es una Corte Constitucional que está resolviendo lo que ellos consideran. Entonces, es como que aquí estamos regresando a un tema que usted ya lo dijo al inicio. En su primera respuesta dijo, nosotros vivimos de una justicia constitucional. Pero significa que esa justicia constitucional, en una composición anterior, aceptaron el sistema de Homs, que había sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, como se llamaba aquella época. Sí. Entonces el problema no es... El problema es
un órgano constitucional, la justicia constitucional, la que está fallando. ¿No cree que los cañones deben ser dirigidos hacia allá y no al Ecuador entero o a los ciudadanos por estas situaciones en las que se consideran retroceso de derechos, algo que busca más bien el desarrollo del país a través de un cuerpo de senadores en los que aparentemente se busca que sean altamente competentes, con madurez, con formación personal y todo aquello? Mire, si se considera por parte del pueblo en la consulta popular la eliminación del Consejo de Participación, las atribuciones para nombrar a determinadas importantes autoridades será trasladada a la Cámara de Senado. Es decir, este es un proceso que después de un año posiblemente esté terminado. Pero ahí va a haber también el interés político interno. Se pondrán de acuerdo los asambleístas para aceptar tener esas restricciones. Esa restricción, esa Cámara con tantos requisitos o requisitos diferentes. Ahí tiene que pensarse eso en función del país. Pero si hay las coyunturas e intereses políticos, circunstanciales, personales, entonces no vamos a mejorar en nada. Vamos a seguir igual. Correcto. Pero adicional a ello, los tiempos ya no podrían dar cabida a estas esperanzas de reformar el Congreso o la Asamblea Nacional. Es que porque nos queda como muy corto. Es que ya para noviembre del próximo año, o sea, noviembre del año 2020, ya está hecha la convocatoria para el nuevo proceso electoral y toda reforma tiene que hacerse con un año antes. Es decir, que para octubre, noviembre, que serían las convocatorias, hablando del año 2020, las reformas tendrían que hacerse hasta noviembre del 2019, un año antes del proceso electoral. Efectivamente. Y ahí solamente entiendo que puede quedar una alternativa, que es una disposición transitoria, porque va a haber elecciones ¿para qué? Para presidente, para asambleístas, y los que están en funciones, y cómo se va a crear la otra Cámara. Entonces ahí hay un problema. Bueno, los que están en funciones siguen en funciones porque su periodo vence en mayo del 2022. Perdón, mayo 21. Pero mayo 21 está ahí. Integral del Senado. Pero por eso tiene que estar las reglas de juego hasta antes de noviembre del 2020, donde el calendario señalaría que serían las convocatorias. Se tendría que andar muy rápido con el calendario electoral, caso contrario, esto quedaría para después de algún largo tiempo. La idea es ahora, ver si esto funciona, si es lo mejor para el país. Doctor, permítame hacer un análisis regresando un poquito a lo que estábamos conversando hace un momento. Se pretenden cambios, los cambios tienen que ser trascendentes, tienen que ser evolutivos, tienen que generar dinámicas para que el Ecuador se beneficie de ellas. Pero digo, si hacemos tanto cambio y sin embargo volvemos al hecho de que los legisladores sean estos propiamente tales o senadores bajo este nuevo concepto de bicameralidad, pero ellos no tienen ni las experticias ni la experiencia suficiente. Recordé entonces a von Fürstenberg. Von Fürstenberg dice que la arquitectura de una nación se construye en su legislatura. Yo digo, le encargaría a usted, a un dibujante Nobel sin ninguna experiencia, el diseño de su casa. Esa sería la analogía. ¿Cómo la mira usted? Yo no creo sino en la actitud del ser humano que asume con responsabilidad su preparación. Yo creo que el joven, pero ese joven que tiene esa actitud de superación y de aprendizaje. Pero desafortunadamente nombramos a personas improvisadas e impreparadas en los diferentes organismos del sector público. Mire esta realidad penosa del Consejo, de los 4 consejeros que fueron destituidos por la Asamblea Nacional. ¿Cómo es posible que a los integrantes de un altísimo órgano del Estado ecuatoriano se los designe mediante un proceso electoral cuando ni siquiera se los conoce? Ni siquiera se sabe cuál es su formación, sino que van por una corriente política, exitosa o no. Y las consecuencias ahí están. A los pocos meses, menos de 60 días. Ese cambio abrupto de esas personas. Doctor, entonces estas 2 cámaras que se proponen acabarían con esta tiranía unicameral, porque existe esta aceleración, esta premura con la que a veces se dictan leyes. Ya ocurrió en los 10 años del mandato del presidente cuyo nombre ni siquiera queremos recordar.
donde se daba órdenes, donde se daba disposiciones. Rafael Correa. Así es, Rafael Correa, que mandaba hacer a los legisladores como sus adláteres obnubilados completamente bajo esta estructura de poder que construíamos. Y entonces esto se constituyó en una tiranía, y la tiranía se permitía por la unicameralidad. ¿Podremos cambiar este concepto con esta nueva moción, con este nuevo elemento que se introduce, una segunda cámara, esta Cámara del Senado, que bien podría ser? El Senado es de origen europeo, inglés, de la famosa Cámara de los Lores. Claro. Pero podemos cambiar nosotros, y funcionó en su momento en el Ecuador, pero con un cambio. Primero, la reducción de los integrantes tanto en la Cámara de Diputados como Cámara de Senado. Alta. La baja y alta. Y luego incluir requisitos de mayor rigurosidad. Si no hacemos eso y dejamos lo mismo que actualmente consta en la Constitución, señores, es pasar el tiempo. Pero ahí así está, no vamos a cambiar la estructura en esa del respuesta Estado. que usted está dando es la que hacía énfasis yo. La Corte Constitucional dice que no hay cómo tocar esos requisitos. Entonces, ¿de qué sentido tiene? Entonces, ¿para qué convocar a un referéndum? Porque si ya la Corte adelantó su criterio, o lo ha dicho públicamente, puede que el Congreso, la Asamblea, perdón, lo apruebe en el sentido distinto. Y la Corte tiene que ejercer el control de constitucionalidad y se va a reafirmar lo que está diciendo. No se puede cambiar porque hay regresión de derechos y manténgase la edad de 18 años. Y no se exige título. Y nos ratificamos ya en el pronunciamiento realizado en el mes de agosto del año 2019, diría la Claro. Corte, ¿no? Entonces seguimos lo mismo. Pero bien, seguiremos analizando este tema, así como también la autonomía administrativa, económica y financiera de la, en este caso, Fiscalía General del Estado, conforme también se ha pronunciado la Corte Constitucional. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. En la capital de Manabí, Portoviejo, conocida como la ciudad de los Reales Tamarindos, está la Universidad Particular San Gregorio, ubicada estratégicamente en uno de los ejes viales de ingreso a la ciudad. La Universidad San Gregorio de Portoviejo es una institución que cuenta con 19 años de experiencia, educando y profesionalizando a jóvenes de Manabí, con docentes competitivos, autoridades con un alto perfil académico y un equipo humano administrativo que trabaja con calidad y calidez, lo que ha hecho que la imagen de la Universidad San Gregorio de Portoviejo trascienda y cruce fronteras, acogiendo a gran porcentaje de estudiantes de provincias como Pichincha, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Esmeraldas, Galápagos, Guayas y ciudades de la región amazónica. Esta noble universidad cuenta con una excelente oferta académica de grado y posgrado, con instalaciones modernas que aseguran una formación vanguardista con conocimientos y praxis preprofesionales que ayudan a consolidar las competencias de nuestros profesionales en formación. Oferta académica: administración de empresas, artes escénicas, arquitectura, comunicación, diseño gráfico, derecho, educación inicial, finanzas, mercadotecnia, odontología, turismo, contabilidad y auditoría, gestión de riesgos y desastres. Maestría en turismo, maestría en seguridad y salud ocupacional, maestría en derecho, maestría en educación, maestría en gestión del diseño, maestría en arquitectura. El campus de la Universidad San Gregorio está ubicado cerca del casco colonial y comercial de Portoviejo, centro comercial, paseo shopping, federación deportiva, lugares de alojamiento, así como de alimentos, bebidas y recreación, como parques y atractivos turísticos. Portoviejo goza de un clima promedio anual de 25 grados centígrados. Sus habitantes son amables y hospitalarios, ciudad pujante de gente trabajadora que acoge a los visitantes con calidez.
Únete a ser parte de esta gran familia gregoriana y serás un profesional de éxito. Estudia en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Y veníamos sosteniendo que el Ecuador tiene una historia en bicameralidad, pero hay tantas generaciones que no saben de la existencia de aquello. ¿Cómo lograr hacer que nuestra gente conozca esa historia, se empape y entonces exprese su voluntad si está en desacuerdo o no frente al hecho posible de que exista un referéndum para votar por la bicameralidad o la unicameralidad en el Ecuador? Entonces le preguntamos al académico Francisco Velázquez, ¿qué hacer para que estas generaciones conozcan esa historia y tengan realmente mucha objetividad al momento de llegar a las urnas? La difusión del derecho, a través de la Facultad de Derecho, a través de la participación ciudadana, la capacitación en programas orientadores de los medios de prensa, y cualquier escenario es válido. De las 20 constituciones del Ecuador, han existido más constituciones con bicameralidad. Imagínense que... Estamos hablando de 14 sobre 7. 14 sobre 6. Claro, desde 1840. Cuando se inicia el Estado ecuatoriano en 1830, hubo el sistema unicameral. O sea, entre el 30 y el 43. Y de ahí continuó hasta el 1830. Posiblemente conoce la historia un poco toda la etapa y usted que se han celebrado con muchos programas de los respecto de 30 años democráticos. Una recta por los tiempos que ha sido dictada en la época de Correa, debería estar dando 30 años, pero entre los 30 o los 40, todos los años de la campaña, ¿cómo darle a estas generaciones los beneficios, las tareas, los logros que se puede obtener en un país teniendo esta capacidad y la lo señaló precisamente la facultades de derecho nos enseñan una materia importantísima, es institucional. Código constitucional, derecho constitucional, derecho procesal constitucional. En alguna universidad llama práctica constitucional. Nombre real, derecho procesal constitucional. Pero para entrar precisamente un poco al litigio de materia constitucional, ¿no? Estamos en aquello, pero aquí es una información integral. Correcto, pero ya. Materia fundamental. Sí, está bien, el procedimiento constitucional ya. Vamos a resolver controversias y garantías de la constitución. Pero los abogados y modernos les gustaría conocer aquella materia. Pero la historia constitucional hoy, en este momento, cuando se plantea esta posibilidad de la bicameralidad, es necesaria esa historia constitucional. Entonces, Francisco Velázquez, un conferencista internacional en materia constitucional ecuatoriana, ¿cómo potencializa la bicameralidad para conocimiento de los televidentes? Se va a potencializar al momento que haya una conciencia plena de la importancia que necesita el Estado ecuatoriano
para mejorar la producción de su legislación. ¿Cómo lo pueden hacer? Con dos cámaras. La Cámara Baja de los asambleístas aprueba un proyecto en primer debate. Y el segundo debate va gente de mayor experiencia, conocimiento, especialización. No necesariamente tienen que ser abogados, ahí se necesita gente que conozca de economía, de salud, de políticas públicas, de sociología, de otras materias. Porque las leyes tienen un entorno general, no específico. Pero los senadores, de acuerdo a la historia, tienen que tener esa formación. Correcto. Pero, ¿qué tanto será posible cambiar el sistema de elección de los senadores? Porque los senadores, históricamente, en materia constitucional, eran personas que salían de un sector, designados por un sector. El sector comercial enviaba a tal senador, postulaba a esas personas, pero no eran de elección popular. Bien, esos eran los senadores funcionales, por la educación, por las universidades, por el periodismo. Correcto. Y de cada provincia salían dos, o uno, de acuerdo a la población. Pero ahora se lo puede hacer por listas nacionales. Con el aporte también de las respetables instituciones que sugieran nombres de personas que tengan el perfil adecuado. Pero claro, van a ir candidatizados. Hoy cuando se plantea la reforma al Código Orgánico de la Democracia, en la que se potencializa al régimen de partidos, es decir, volveremos, y esto está en la agenda legislativa, que hasta el 10 de noviembre el Código Orgánico de la Democracia será reformada, donde el régimen partidista va a ser nuevamente fortalecido, en detrimento de lo que ocurrió en la ocasión anterior, es decir, el fortalecimiento de los movimientos parroquiales, cantonales. Así que frente a eso, los candidatos a senadores saldrían de los partidos. ¿Dónde estaría entonces la responsabilidad para que los partidos puedan postular a gente altamente capacitada? Los partidos tienen una responsabilidad de democracia directa, los movimientos también, las universidades, la prensa, todos tienen que ser partícipes y consustancialmente responsables de aportar con sugerencias de personas o ciudadanos con la formación adecuada para que sean candidatos al Senado. Considero de que dentro de la Asamblea tiene que haber un manejo con un criterio y ojalá que no sean los personalismos ni los intereses coyunturales, porque lo contrario yo veo con pesimismo que esto vaya a llevar al escogitamiento de verdaderos ciudadanos con la representación o denominación de senadores. Doctor, permítame usted, hizo una consideración que me parece muy importante, el rol de la academia. Cierto es que la universidad es apolítica, lo cual no inhibe del enseñar ciencia política. Usted sugería la historia constitucional. Yo sugiero la ciencia política. Siento que hay mucho desconocimiento de nuestros jóvenes a todos los niveles, en todos los órdenes, de lo que la política es, de lo que implica, de que realmente es una vocación de servicio, que se es político no para servirse, sino para servir. ¿Hasta dónde usted cree que sea importante añadir también este criterio para transformar precisamente, mire usted, ese congreso, esa legislatura de la que estamos hablando, con gente realmente capacitada, con conciencia política y con conocimiento de lo que es el dogma, de lo que es la práctica política y la historia política incluso del Ecuador? Es que tienen que ser paralelos los conocimientos actualizados, sin olvidar los antecedentes de ese conocimiento. Sugiero es que en las universidades, en la Facultad de Derechos, se establezca la cátedra de Historia Constitucional. Correcto. Con la cátedra de Derecho Político, que son concomitantes. ¿Cómo no vamos a alertar y preparar a nuestra juventud en la formación? No porque queremos que todos se hagan políticos, vayan a la política, no, sino que tengan un peso de conocimiento que pueda orientar y mejorar esas relaciones entre los grupos de jóvenes de un pasado y de un presente que proyecte a un mejoramiento de la calidad democrática y política del Estado ecuatoriano, que lamentablemente en los últimos 10 años hubo un proceso de desmejoramiento y desacreditación a los partidos políticos, y no todo ha sido malo.
Yo creo que es cuestión, por ignorancia supina, en no conocer la historia constitucional nuestra, que muchos alegremente emiten cualquier criterio y opinan de cosas que ni siquiera entienden, y menos que no lo conocen. Entonces, tenemos que reflexionar con un cambio estructural de cómo es la formación política, constitucional y democrática de la nueva generación. Una pregunta indispensable, doctor, y que creo que no la podemos eludir, aunque resulte fuerte y algunos se puedan sentir aludidos. ¿Están los jóvenes de 18 años preparados para legislar? ¿Están preparados para asumir un rol histórico, el que significaría ser legislador? No, biológicamente no. Todos hemos pasado por esa edad. A esa edad, en lo personal, yo no tenía la madurez ni el conocimiento de lo que era una responsabilidad. ¿Por qué somos tan bisoños entonces para no transformar, para no cambiar? ¿Qué nos pasa? Yo fui concejal a los 25 años, porque era la edad mínima. Fui diputado a los 35 años, porque la edad también era 25 años. Pero ahora reflexiono que yo a los 18 años tal vez no podía aportar mayormente o casi nada en la función de concejal, ni en la función menos de asambleísta o diputado. ¿Qué nos impide hacer las reformas? ¿Qué nos tiene retrasados en ese sentido? Un dictamen constitucional que acabamos de ver, en la que dice que significaría regresión de derechos. Regresión de derechos. Sí. Entonces, es ahí donde nosotros debemos hacer mucho énfasis y tener presente lo que decía el doctor Francisco Velázquez hace, digamos, en el segmento anterior. Aquí será como estar en lo mismo. De nada valdría tener la posibilidad de elegir un cuerpo de senadores si siguen siendo los mismos requisitos para ser asambleísta. ¿De qué nos vale reducir el número de asambleístas, como lo propone nuestro invitado, si tendrían los mismos niveles los unos y los otros? Entonces, ¿para qué hacer esa diferencia entre Cámara Alta y Cámara Baja? Claro. Mira, lo que sucede es que el manejo de la edad para ser integrante de un organismo público, mediante elección popular, se lo ha manejado con criterio político. 18 años y el voto alternativo de 16 a 18 años. Porque es una alta población electoral, la gente joven. O sea, esa inclusión en la norma constituyente fue premeditada. Yo creo que se manejó bajo ese perfil de cómo se puede lograr tener mayor voto. Esa alta población, que es la gente joven. Todos queremos lo mejor para nuestra juventud, la formación en conocimiento, en valores, en principios, pero también queremos que ellos se formen y hay que ayudarlos a formarlos. No solamente la universidad, sino los hogares, el medio social. Pero esa juventud tiene que estar preparada en una edad biológicamente que les permita tener ya un conocimiento mejorado. No es cuestión que dice alguien, no, que la tecnología no es el conocimiento, es la gran equivocación. Ahora creemos que porque tenemos un celular con un internet, todos tenemos el conocimiento. Y eso no es así. Esto es un proceso. Y sobre todo, de aprendizaje permanente. Y sobre todo cuando se ven afectados tanto los valores y los principios. Ha transcurrido una generación, o sea, una década, donde se dio mucha oportunidad a los jóvenes. Esos jóvenes que estuvieron participando se han visto involucrados en una gran cantidad de actos de corrupción. ¿Qué referentes significan para los jóvenes o los nuevos jóvenes que vienen? Si dicen, hemos visto. Entonces, si alguien dice, yo quiero ser político, y dice, no, el hacer política es para los ladrones, para los corruptos. ¿Cómo entonces motivar a esa gente joven? Hay que cambiarle el chip, la mentalidad. Hay que inculcar valores, principios, hay que buscar buenos referentes a gente que pueda ser ejemplo. Lamentablemente hay gente joven, como lo ha expresado, que estando en funciones primordiales del Estado ecuatoriano, en altas funciones, son delincuentes públicos. Entonces, ¿qué ejemplo pueden servir para la generación? Entonces vamos a la viveza, a la zapada, al oportunismo, a buscar la manera de llegar a la política porque ahí es el medio de hacer plata.
es la gran defraudación pública en el Ecuador. A la política se llega para servir con dignidad, con sensibilidad, pero no para enriquecerse. Aquí hemos visto en Manabí, en el Ecuador, gente que andaba con una mano adelante y otra mano atrás. Ahora con enormes fortunas. Ya tiene una fortuna mal lograda. Y grandes empresarios. Sí. Imagínese usted. Perfecto, vamos a ir a los últimos anuncios institucionales de este programa Hablemos Derecho. Nuestro invitado, Francisco Velázquez García. Vemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. Nos unimos a una formación de calidad, encontrando en la odontología una experiencia enriquecedora. Soy Yosenka Pico y en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo aprendo a desarrollar lo que más me apasiona. Bueno, el objetivo del consultorio jurídico fue creado desde el año 2001, desde que se creó la universidad con la ley 2033 del 2000. Prestamos este servicio gratuito a la colectividad a través de los estudiantes de la carrera de Derecho que están para obtener su título de abogado de los juzgados de la República del Ecuador. A través de ellos prestamos este servicio a las personas de escasos recursos económicos que no tienen cómo contratar un abogado para que le hagan su defensa. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo invita a las personas de escasos recursos económicos que no tengan cómo contratar un abogado para prestarle los servicios en todas las materias que es necesario. Consultorio Jurídico Gratuito, un servicio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo para la comunidad. Fin de espacio publicitario. Volvemos al último segmento, a la parte final de este programa Hablemos Derecho. Y para ganar tiempo de este poco tiempo que nos queda, Francisco Velázquez, la Corte Constitucional el 21 de agosto en su dictamen ha señalado que sí es procedente, que no afecta violación de derechos el planteamiento de que la Fiscalía General del Estado se independice de la función judicial. Una función judicial que está regida, en este caso, por el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo que establece sanciones, nombramientos para todos los funcionarios de la Contraloría General del Estado. ¿Está de acuerdo o no con este criterio, con este dictamen de la Corte Constitucional? La Fiscalía General del Estado anteriormente se la conoció como Ministerio Público. Y existía la ley del Ministerio Público. Y la ley del Ministerio Público. Hoy hay la ley orgánica de la función judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial. Que establece que la Fiscalía es un órgano con autonomía. Pero en la práctica no es así. Porque depende de la función judicial. Y específicamente del Consejo de la Judicatura. Pero el Consejo de la Judicatura nombra al ministro fiscal general. A los fiscales distritales, locales, los nombra el Consejo de la Judicatura. Entonces, mire usted que no hay tanta autonomía. Lo que se quiere es ahora desvincularlo de la función judicial por completo y que sea un órgano totalmente autónomo. Administrativo, financiero. Es decir, que la capacitación actualmente la tiene el Consejo de la Judicatura para los fiscales, ¿no? En los concursos, tanto para la reubicación o recategorización, lo tiene el Consejo de la Judicatura. Los concursos para fiscales provinciales, para fiscales igual, todo lo tiene el Consejo de la Judicatura. El fiscal, sí, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Correcto. Incluso el fiscal subrogante, también dentro de los mejores fiscales puntuados, lo designa el Consejo de la Judicatura. Creo que lo que se pretende es regresar a la denominación o a la designación como era antes. En la Constitución del 98, en la Constitución del 78 y las anteriores, quien nombraba al ministro fiscal general era el Congreso Nacional. En este Ahora caso será la Asamblea Nacional. O pudiera ser en este caso, de darse la reforma,
al Senado. El Senado es el que tendría la capacidad para nombrar a aquellos funcionarios que ya no los nombraría el Consejo de Participación Social. Ahí se tiene que hacer una reforma a la Constitución en el artículo 120, que son las discusiones del Congreso. Doctor, de manera muy breve, y permítame interrumpirlo, para hacer una pregunta final. Entonces, esta fiscalía libérrima, esta fiscalía ya sin dependencia de la función judicial, ¿cuánto aportaría en la lucha anticorrupción? Mire, yo creo más es la actitud. Los cambios están ahí, pero ningún cambio va a funcionar si no hay la actitud y la voluntad política de ese cambio. No solo de los que integran el aparataje de lo que es la fiscalía, sino del mismo gobierno, de los mismos asambleístas. Esto va a fortalecer, en el sentido bueno de interpretar, el por qué se pretende la autonomía absoluta ahora, desvinculado de la función judicial de este Ministerio Público o de esta Fiscalía Pública, como actualmente se denomina. Muy gentil, doctor. Son las opiniones de nuestro invitado en este programa, el doctor Francisco Velázquez García, a quien le agradecemos profundamente por su participación en el mismo. Queremos agradecer también a Televisión Manabita, Canal 30, a Hippie TV en el Cantón Hippie Japa, Jama TV en el Cantón Jama, Hechos Ecuador en el Cantón Chone y en YouTube San Gregorio TV, así como en las redes sociales. Nos veremos la próxima semana en un nuevo programa Hablemos Derecho. Reciban el abrazo de la Universidad de su sangre, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, agradeciendo enfáticamente al doctor Francisco Velázquez, amigo de la casa. Muchas gracias.